A continuación, el doctor Neil Hernández Grez, director de la División de Posgrados e Investigación y National Contact Point del FP7 para Tecnologías de Información y Comunicación, nos hablará sobre tips para escribir propuestas exitosas. Bueno, muy buenas tardes a todos, ya tardes. Espero que todos ya tengan un poquito más idea que lo que tenían esta mañana de cómo meter sus propuestas. La pregunta de Meche de por qué no se sometían más propuestas, yo creo que desde mi punto de vista, mi muy particular punto de vista, tiene que ver con dos razones. Yo creo que una es porque México acaba de firmar realmente el convenio, tiene algunos meses, quizás un año de cooperación realmente. Se podía someter propuestas al FP6, pero eran puntos así como que de invitación muy específica que te hacían algunas partners algunas entidades que ya estaban trabajando en proyectos que te hacían así muy particularmente. Yo creo que es un dato importante. Chile, por ejemplo, que tiene muchas más participaciones, o Brasil, firmó estos acuerdos años atrás que México, ¿no? Y justamente, bueno, pues yo creo que la idea de CONACYT, en general en México, del Tecnológico de Monterrey, pues es diversificar de alguna manera su participación, su financiación de la investigación en términos generales. Y yo creo que ese es el objetivo de este tipo de reuniones. El objetivo es mostrarles a los profesores en general, en este caso del Tecnológico de Monterrey, pero también del país, que hay otras cosas más que National Science Foundation, que Banco Interamericano de Desarrollo, para el financiamiento de la investigación en general. Yo lo que les voy a hablar ahorita es un poquito de la experiencia que hemos tenido también desde participación desde FP4, de cómo hacer una propuesta exitosa. Por ahí la pregunta también era, ¿cuántas propuestas se han sometido que no han sido aceptadas? La Comunidad Europea habla de que el 20-25% de las propuestas son aceptadas, es decir, el 75% no son aceptadas. Pero hay entidades que hablan de un 80% de eficiencia, es decir, de propuestas que someten y que sí se aceptan. Tiene que ver mucho con la política. La Comunidad Económica Europea es muy política en el sentido de que manejan, o las gentes que tienen la mayor tasa de aceptación manejan muy bien el lobbying, manejan muy bien el estar dentro, el participar como evaluadores, el participar dentro de esas redes que se han formado de estrategia de investigación en la Comunidad Europea. Y bueno, pues que conociendo ese tipo de cosas es más fácil que una propuesta sea aceptada. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar desde un punto de vista un poquito más técnico de cómo generar una propuesta, y no la califico exitosa, porque no depende muchas veces del investigador, pero sí platicar. ¿No se está oyendo? ¿Para preguntas? Ok. Bueno, ahorita. Sino de cómo generar una propuesta que tenga cierto éxito, cómo se maneja la Comunidad Europea, qué lenguaje manejan ellos. Yo creo que es importante conocerlo para poder participar en este tipo de estrategias. El ejemplo que voy a correr ahorita es una propuesta que acaba de ser aceptada, que nos fue aceptada hace algunas semanas. Entonces, pues tiene que ver con cómo se va fundamentando este tipo de cosas, cómo se evalúa, quién evalúa, y finalmente voy a terminar con el seguimiento al proyecto. Esto es algo que se va a ver un poquito más adelante durante este día, pero por ahí voy a terminar. Bueno, yo creo que una idea, un proyecto, parte de una buena idea. La Comunidad Económica Europea, dentro del marco FP7, que es, como lo veíamos esta mañana, el principal medio por el cual se apoya la investigación, al principio de lanzar el marco, un año antes, maneja con lo que son expertos internacionales, porque yo diría que el 70% son expertos europeos, pero el 30% son americanos, japoneses, del resto del mundo. Plantea lo que es una estrategia de investigación. Esta estrategia de investigación, el objetivo pues es ver las grandes líneas
analizar los grandes temas de lo que va a ser la estrategia de investigación, en este caso de FP7. Esto se hizo desde hace año y medio del país, no sé quién haya participado, pero el Tecnológico de Monterrey participamos 3 profesores, Casio Luicelli, Neil Hernández, y se me va el nombre de otra persona, a lo mejor Marta, tú te acuerdas en un momento, pero fuimos 3 los que participamos en esta estrategia. Y bueno, pues ahí pues se da a conocer, son grandes reuniones donde en la que yo participé, por ejemplo, habíamos 70 personas donde pues exponíamos durante 5 minutos qué es lo que la estrategia de investigación, cómo veíamos la estrategia de investigación en los próximos 10 años. Este programa marco dura 7 años y bueno, pues es más o menos indicar la estrategia en algún tema determinado, ¿sí? Se hacen las áreas, veíamos en la presentación de Rita, veíamos que hay algo así como 15 áreas: salud, tecnologías de información electrónica, ciencias sociales, que como paréntesis es la primera vez que se están apoyando proyectos en ciencias sociales y ciencias socioeconómicas. Este es el primer marco donde se están apoyando ese tipo de proyectos. Pero bueno, cada uno de esos tiene un comisario científico, una especie de secretario, el cual coordina las evaluaciones, coordina la estrategia, que la estrategia vaya yendo hacia donde se indica. Y bueno, una de las preguntas que se hacían a Richard Goodham era ¿cómo se lleva a cabo la evaluación? La evaluación la llevan comisarios, pares externos, coordinados por un secretario que se le llama el comisario científico. ¿Por qué presentamos a Richard Goodham? La única fuente de información para FP7 está dentro de lo que se llama Cordis. Yo creo que es muy importante poder movernos como investigadores dentro de este espacio de información que, como veíamos a lo largo de 20 años que lleva funcionando, pues se ha vuelto muy complicado, es la verdad. Pues yo esperaba de Richard un poquito más, de bajar a ver dónde están los documentos y que nos enseñara un poquito más, porque realmente es un mundo de información, hay que meterse. O sea, lo que yo tengo en mente y sigue estando en mente con la información que nos dio Richard es de que hay que meterse y hay que atreverse a buscarse, a perderse en ese mar de información durante algunas tardes, porque eso es lo importante, pero es lo que nos va a permitir saber cuál es la estrategia de investigación, esos documentos que se convierten en calls for proposals al final y que nos dicen cuáles son qué es lo que traduce la estrategia de investigación más bien en una propuesta, en un call que está pidiendo la Comunidad Europea. Hasta ahorita ha habido tres importantes momentos de cierres para propuestas. Casi todas han sido en el área de tecnologías de información. Y bueno, lo que les puedo decir es de que van desde cosas muy específicas en el área de desarrollo de sistemas móviles hasta ya la utilización de esos sistemas para salud o ciencias sociales, por ejemplo, que como vamos a ver es algo que promueve la Comunidad Económica Europea. No porque nosotros seamos expertos en gráficas computacionales, eso no quiere decir que no vamos a poder someter un proyecto en el área de salud. En un 70%, en un 80%, la Comunidad Económica Europea promueve la investigación aplicada. Únicamente el primer espacio que veíamos, las redes, promueven investigación básica, pero en un 70, en un 80% se promueve investigación aplicada, y en un proyecto de salud podemos encontrar gente de tecnologías de información, de materiales, de gráficas, de sistemas inteligentes, de neurólogos, psicólogos. Repito y recalco, en un 70% la investigación que hace es multidisciplinaria, que tiene como objetivo principal proponer un prototipo al final. No es el caso de las redes, y redes conocidas pues están la Erasmus, que a lo mejor han conocido, las redes Alfa, que ya tenían su tiempo con México, pero que no promueven. No me gustan mucho porque lo único que dan es para viajar. Esa es la realidad, ¿verdad? Y son los tips que les quiero dar, ¿verdad? Entonces,
¿Es importante meterse? Sí, pero es más importante meterse en un proyecto que pague mucho más la investigación que se está realizando, y en ese sentido pues es investigación multidisciplinaria. Otra vez vuelvo al sistema de redes. Yo creo que y ya se decía por aquí, un país solo, una universidad sola no puede someter un proyecto. Mínimo se necesitan 3 países y por supuesto pues de entidades diferentes. Entonces el establecimiento de lo que se llama el consorcio, ¿sí? Que es una de las palabras que utiliza la Comunidad Económica Europea, pues es en el sentido de establecer ese tipo de redes. Uno de los proyectos en los que hemos participado, que tiene que ver con salud, que se va a platicar un poquito más adelante, que tiene que ver con el estudio del humano y cómo se fatiga, que el 70% de ese proyecto es hacia la salud y el estudio de electroencefalogramas y electrocardiogramas. La participación en ese sentido del Tecnológico de Monterrey es en el área de tratamiento de información, ¿sí? Desde el punto de vista de tecnologías de información. Y la idea ahí pues es hacer los sistemas de tratamiento, procesamiento de la información, contribuir con las partes electrónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, una red en ese sentido puede llegar no únicamente conociendo a nuestros colegas dentro del área de tecnologías de información, como es mi caso, sino también propiciando redes y complementando redes desde diversos puntos de vista que, repito, pueden ser tan variados y tan nutridos como complementarios en las 15 áreas que veíamos. Normalmente hay hay 3 tipos en general de socios, o lo que se llaman partners. Está el coordinador, que vamos a ver cuáles son las características de un coordinador. Están los partners o socios del proyecto, y finalmente tenemos a los subcontractors, que ya se mencionaba, ¿no? Entonces, si un partner no puede realizar cierta actividad, pues hará o invitará a un partner, un subcontractor, para que lleve a cabo cierta particularidad, desarrollo específicamente de cierta parte. Y pues bueno, lo que se busca, si alguien es coordinador, pues lo que busca es complementar su equipo. Si él tiene que desarrollar, y vuelvo al ejemplo de este proyecto de salud, pues él tiene que proveer sistemas que estudien el nivel de fatiga de un ser humano. Bueno, pues tiene que proveer en su equipo neurólogos, psicólogos, pero también tratadores de información, administradores del proyecto, que vamos a ver que es una parte muy importante, comunicadores para que lleven a cabo una buena comunicación del proyecto, y pues nos podemos encontrar fácilmente con proyectos que fácilmente rondan los 40 socios, muy fácilmente, y que bueno, pues cada uno está colaborando en su parte y siendo complementario a los objetivos del proyecto. ¿Cómo se comienza un proyecto? Pues generalmente hay uno de los socios que conecta con estos llamados de la Comunidad Europea, y es el que, bueno, pues redacta de forma comprensible pues una primera aproximación de lo que es la solución a ese call que se está dando. Por ejemplo, tenemos que en Cordis encontramos que hay un call llamado ICT 2007.9.2 que habla de un llamado, ¿sí? Y entonces lo que hacemos, o lo que haría un coordinador, ¿sí? Y les voy a mostrar documentos, pues no secretos, porque ya fue admitido este proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto que se llama Amigos, ¿sí? En donde esta es la primera propuesta, donde tenemos 11 partners. Todavía se buscaba un partner de Brasil, como lo vemos en el número 11, donde participamos como Tecnológico de Monterrey, y que bueno, el coordinador del proyecto le da un acrónimo, le da un nombre al proyecto, le da, explica cuál es el call, el Strategic Objectives Addressed dentro de la Comunidad Europea, que ahí vemos que es el ICT 2007.9.2, y escribe el abstract, ¿verdad? Escribe el abstract, cuáles son sus ideas de proyecto, y en general, pues esto es enviado pues a todos los partners
es enviado a todos los partners con objeto de decirles que tiene esa idea y de que está creando esa red y de que si les interesa. Esa es la principal característica, ¿verdad? Una vez que el abstract es enviado a todos los partners, pues lo que se hace es que se firma o se redacta por el, sí se ve, ¿verdad? Se redacta por la institución, ¿sí? Una letter of intent, ¿verdad? Sí, me interesa participar, que está dirigida al coordinador de este proyecto, que en este caso es María Fernanda Cabrera, de la Universidad Politécnica de Madrid. Él es el coordinador, y donde pues se pone que me interesa participar en ese proyecto, ¿sí? Se firma por la organización, por el representante legal, en este caso para el Tecnológico de Monterrey pues es un representante legal, el director del campus o el director administrativo, y se envía, ¿verdad? Con esto nosotros decimos, sí me interesa participar. Hay que aclarar que normalmente el coordinador lleva mucha parte del juego en un proyecto. El coordinador normalmente hasta ahorita es el que firma con la Comunidad Europea y firma por la totalidad del proyecto. Es decir, los partners normalmente no firman el proyecto. Entonces, toda la coordinación que hacemos es directamente con el coordinador, en este caso con la Universidad Politécnica de Madrid, ¿sí? Y bueno, pues se empieza, ay, ya me salté, se empieza a trabajar, ¿verdad?, en lo que es la propuesta técnica del proyecto. En este caso, esta es la versión 1 de este proyecto Amigos, ¿sí?, en donde pues la idea es de que cada uno de estos miembros, ¿verdad?, vaya, ahorita vamos a verlo con más detalle, pero lo que me interesa ver aquí o que vean aquí es que, bueno, pues esta primera sección que se plantea es para ser completada por un partner, esta sección por algún otro, etcétera, etcétera, ¿no? Se va llenando un documento, ¿verdad? Un documento, una propuesta que se somete a la Comunidad Europea, realmente tiene dos partes importantes. Una parte administrativa, que es muy compleja, y ahorita vamos a tratar de hablar un poquito de ella, y una parte técnica, que es lo que les estoy presentando aquí, ¿verdad? Ustedes como profesores e investigadores, pues la idea es de que conozcan estas partes técnicas, cómo se arman, porque pues para la parte administrativa, pues lo que nosotros estamos generando dentro del Tecnológico de Monterrey, pues es una antena que les podemos ayudar, específicamente bajo la participación de Isabel Kreiner, y bueno, pues a nivel país, pues está CONACYT, UMEXIT, los National Contact Points, que pues podemos ayudarlos en esas partes administrativas. Específicamente, otra vez, volviendo al TEC de Monterrey, pues nosotros les ayudamos en todo lo que son las formas que vamos a ver ahorita, formas A1 y A2, que son las partes administrativas. Entonces aquí se va construyendo en muchas idas y vueltas el proyecto. Este que les doy aquí es un documento de trabajo, pero vamos a continuar y vamos a regresar cómo queda finalmente, ¿sí? Yo creo, cada, digamos, coordinador, que es el que lleva la batuta de cómo construir una propuesta, le da su toque personal, por supuesto. Pero estos 4 puntos en blanco que vemos ahí, creo que nunca deben de estar fuera. Hay que demostrar, ¿sí?, como primer punto, cuál es la relevancia científica cuál es el mérito científico del proyecto, por qué es importante construir, por qué es importante trabajar en este proyecto, ¿sí?, cómo se va a implementar la idea, qué metodología se va a seguir para llevarlo a cabo. Y fíjense en este tercer punto, ¿cuál es el impacto social del proyecto? Creo que en México nos hemos perdido un poquito en ver la parte romántica, entre paréntesis, entre comillas, de la investigación científica. Nosotros aquí en México todavía en muchos casos vemos a la investigación científica como cómo podemos generar papers, cómo podemos
sacar una idea por medio de que el resultado sea un reconocimiento científico que tiene que ser un paper. Pero en Europa, desde hace algunos años, a mí me tocó ver esta transformación de evaluar la actividad de investigación por medio de un impacto científico, ¿verdad? Un impacto científico hacia lo social. Y eso tiene que ver con generación de riqueza, patentes, tiene que ver con cómo vamos a ayudar a la calidad de vida, cómo vamos a ayudar a la calidad de una sociedad en general. Y yo creo que eso es una parte que en México se nos ha olvidado, ¿sí? Y que este tipo de proyectos nos recuerdan que finalmente hacemos investigación, pues en general, en 3 palabras, para mejorar una calidad de vida en general, ¿no? Entonces, esto es muy importante para ellos y lo ponen ya como parte importante de su idea de proyecto. Y finalmente, cuestiones éticas, en este caso, como es el caso de este proyecto, pues se tenían que salvaguardar algunas problemáticas. No es tan importante, pero ahí lo pongo, ¿no? Ahora, ¿cómo queda finalmente un proyecto de esta naturaleza? Pues lo vamos a ver en un instante, pero la idea, y aquí creo que si no se ve, es que vean aquí que, bueno, pues el consorcio inicial que se desarrolló, el consorcio final no es exactamente el consorcio inicial con el que se inició este proyecto. A medida de que fue avanzando este proyecto, que normalmente esto tarda algunos meses en realmente a partir de una idea del abstract llegar a lo que es la propuesta final, pues tardará algunos meses en que se forme este documento final. Normalmente son documentos muy grandes, este consta de casi 100 páginas, nada más el contenido técnico. Y bueno, pues a medida que se fue avanzando en este proyecto, pues fue complementándose objetivos, complementándose partners que se salieron a la mitad de la propuesta porque ya no fue tan interesante para ellos participar en este proyecto. Y bueno, pues aquí vemos que finalmente tenemos algunos otros latinoamericanos, como por ejemplo argentinos, México siguió estando, brasileños, finalmente la Universidad Federal de Fluminense fue la que se aceptó. Y bueno, pues este es el índice final que quedó, ¿no? Pues la parte científica, como les decía yo, con muchos aspectos. La parte de implementación, cómo se va a llevar a cabo. Hay una parte muy importante que se me olvidó ponerla, pero se las mencionaba yo, que es la parte administrativa. La parte administrativa es una parte transversal a todos los proyectos, que indica cómo se van realizando las actividades de administración científica, de administración financiera, de administración de comunicación de los resultados, que es muy importante, ¿sí? Y bueno, todos estos documentos pues pueden estar a su disposición. Lo que sí me gustaría resaltarles es de que otra parte importante para la construcción del proyecto europeo es armar la parte de implementación en programas de trabajo, ¿sí? Work packages. Toda la administración de los proyectos europeos se maneja en base a estos famosos work packages, ¿sí? En este caso, este proyecto tiene 4, ¿sí? El primero y el segundo tienen que ver con actividades de coordinación, el tercero tiene que ver con el desarrollo propiamente del proyecto y el cuarto con la difusión del conocimiento, ¿sí? Normalmente cada uno de estos proyectos lleva un diagrama de Gantt para decir cada uno de estos work packages cómo se va a ir desarrollando y cómo va a ir en el tiempo de duración del proyecto, que como veíamos es entre 2 y 5 años, es la media, ¿sí? Y a cada uno de esos work packages lo que le cargamos, entre comillas, pues son, para empezar, man-months, ¿verdad? Eso es otra parte importante. Los hombres mes, que sería una traducción directa, tiene que ver con que a cada uno de esas actividades administradas por medio de work packages
qué cantidad de hombres van a estar trabajando en esa parte, ¿sí? Entonces, para este Work Package 1, por ejemplo, tiene 45, el otro tiene 48, el otro 19, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo salen esos datos? Bueno, me salto y ahorita regreso a lo que tenía yo. Aquí tenemos la descripción de cada uno de esos Work Packages, ¿verdad? Ahí tenemos el Work Package number 1, qué actividades tiene en las líneas, qué partners son los que están trabajando en esas partes, quién es el responsable, y ahí se pone justamente en esa parte de implementación qué objetivos, qué innovación se va a tener, qué metodología se va a estar usando. Y finalmente me regreso a mi presentación a lo que la Comunidad Europea espera, son lo que ellos llaman deliverables, ¿sí? Que son los resultados esperados de un proyecto. Y pueden ser, esos deliverables pueden ser trabajos, reportes escritos, pueden ser partes de software, pueden ser prototipos, pueden ser desarrollos. O como parte del consorcio, nosotros le entregamos a la Comunidad Europea cómo me va a evaluar. Y es en base a estos deliverables que tienen que ver justamente, les repito, con los entregables del trabajo. ¿Y en qué mes se van a estar entregando? ¿Verdad? En el tercer mes se van a entregar estos, en el sexto mes, en el 10º mes, etcétera, etcétera. Finalmente viene la parte dura, ¿verdad? Bueno, la parte dura financiera, que es, yo creo, que la parte que todavía nos cuesta más trabajo aquí en el país, que tiene que ver con asignarle un costo a esa participación que vamos a tener, ¿verdad? Y esa participación, como veíamos, dependiendo del tipo de institución en el que estemos, pues tiene diferente costo. Nosotros hemos participado en proyectos que todavía no logramos ver cómo se hace eso, la verdad. Es que nosotros hemos participado en proyectos al 50%, al 75%, pero como TEC de Monterrey hemos participado en proyectos que nos pagan el 100% de hombres mes, es decir, del tiempo de los investigadores, de los recursos que utilice, de los equipos que utilice, etcétera, etcétera, ¿sí? Un tip ahí es que la parte de equipo únicamente paga depreciación. La Comunidad Económica Europea no paga una computadora, paga la depreciación que dentro de esos 4 años o 3 años se haya usado, ¿verdad? Si en esa depreciación pues podemos meter los 4 años, el 100% del valor del equipo, pues ya está. Pero siempre es una parte delicada. Otra parte que pagan los proyectos europeos son los que ellos llaman overheads, ¿verdad? Que tampoco tenemos mucha cultura aquí. Overheads, por ejemplo, administrativos. Normalmente un proyecto considera el 10% de overheads para pago de administración del mismo, ¿sí? Entonces son cosas que, bueno, pues vamos aprendiendo sobre el camino, ¿verdad? Y que nos permiten pues ir conociendo este mundo nuevo en muchos de los casos para nosotros. Quisiera yo terminar nada más, porque ya estoy sobre el tiempo, diciéndoles un poquito de la evaluación. Normalmente esta es una evaluación, a la fecha de límite se entrega la propuesta del proyecto a la Comunidad Europea y bueno, pues normalmente lleva, digamos, 4 fases importantes. La primera es la evaluación del documento, después hay una convocatoria oral para participar en lo que ellos llaman el hearing, ¿sí? Que es escuchar y resolver las dudas que los evaluadores, que repito son pares científicos y de mercado, ¿sí? Porque a ellos les importa mucho la parte de impacto. Cuando se resuelven estas dudas, para un call se reciben algo así como 20 diferentes propuestas, 15 diferentes propuestas, y determinado la cantidad de dinero que tenga disponible para ese call la Comunidad Europea, pues va a aceptar las primeras 2, las primeras 3, las primeras 4 en una clasificación que ellos hacen. Y esto, por supuesto, pues es notificado a las gentes, y en ese momento no ha terminado la cosa. Llega una etapa de discusión, ¿verdad? Entramos en una etapa de discusión con la Comunidad Europea para modificar algunos objetivos, para complementar el trabajo de cierta manera, para quitar ciertas partes. Nos están bajando el presupuesto, bueno, pues entonces quitamos ciertas partes del proyecto y ahí pueden salir volando partners, ¿sí? Es decir, y esto lleva algunos meses, 2, 3 meses de discusión, ¿sí?
Y finalmente, pues viene lo que es la firma del convenio, ¿sí? Que como les decía yo, pues esto es, normalmente se lleva, o la parte importante es que el coordinador firme, pero en algunos casos ya se está pidiendo que los partners firmen también ante la Comunidad Europea, para hacerlo más fácil, ¿no? Bueno, ahí le voy a parar en mi intervención de este momento. Al rato tendremos más oportunidad de platicar, pero bueno, si tienen preguntas, adelante. ¿Todo quedó muy claro? Qué bueno. Propuestas para mañana. Sí, gracias. Ok, Neil, a ver si la entendí bien. Entonces, nuestra participación no es tanto de liderazgo ni de promover un proyecto nuevo, sino es más de asociarse con una propuesta ya existente en gestación. Y según entendí, en Cordis hay un número de proyectos que dicen, nosotros estamos armando nuestro equipo y estos son los expertise que buscamos, y ahí es donde tenemos oportunidad de afiliarnos a alguien. Ok. ¿Entendí bien? En Cordis tienes la oportunidad de ver muchas instituciones, decía 101,000 instituciones, que proponen sus fortalezas. El consorcio no, hasta donde yo conozco, no se hace dentro de Cordis. El consorcio ya se hace más dentro de la red que tú conoces, y bueno, si tú en Cordis ves, te das cuenta de que andas buscando un partner que tiene que ver con ciencias sociales, y andas buscando por ciertas características de que tiene que ser italiano, pues ahí buscas tú ya el partner y lo invitas personalmente. Es decir, en Cordis no necesariamente se forma el consorcio, pero sí te apoya para la búsqueda de toda la información que necesites para formar tu consorcio. Ya las comunicaciones no se dan a través de Cordis, no se usa como plataforma, se dan ya personalmente, ¿sí? Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, sí, México no puede ser líder, ¿sí? Yo le llamo, muy coloquialmente, bajar propuestas a la Comunidad Europea es de que nos estén invitando, ¿sí? Que pidan nuestra participación de alguna manera y nosotros nos incorporemos a algún proyecto, algún consorcio que se está gestando, que es lo más factible porque nosotros no podemos ser líderes. Entonces, mi idea es ahorita que nos incorporemos, dado que necesitamos todavía muchas herramientas administrativas, hasta de lenguaje, que nos incorporemos a consorcios que se estén creando, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no podamos subir, como yo le llamo, alguna de las ideas que tengamos. Actualmente, lo que estoy promoviendo es de que me pidieron 30 propuestas, ¿sí? Y eso se los voy a dar como tip. Hablaba yo de que normalmente se acepta el 20, el 25% de las propuestas. Hay gestoras que se dedican a administrar proyectos que normalmente están en Grecia, en Portugal, que la tasa sube al 80, al 90%. Entonces, el unirnos con alguna de estas administradoras gestoras nos permite subir proyectos, ser nosotros los que tengamos la idea original y los que podamos llevar a cabo esta relación. Y ahorita tenemos un profesor aquí que está subiendo su idea de unos globos aerostáticos para comunicación. Sabemos que no vamos a poder ser los líderes, pero nos van a dejar la oportunidad de ser los líderes técnicos, ¿sí? Ese es un ejemplo que tenemos, es un proyecto que está en construcción y que pues la idea ahí es subir esas ideas. Tenemos del año pasado un trabajo de la profesora Marta Corrales, que está aquí, de EGADE Monterrey, donde se hizo todo un esfuerzo por recopilar 93 propuestas diferentes de investigación, y donde ahorita pues la idea es subir las 30 principales, en el sentido de subirlas, ¿sí? De que lleguen las ideas de nosotros lleguen a ser, pero sí es más difícil. No sé si resolví las dudas. ¿O si hay otra pregunta? Bueno, gran parte de las cuestiones que te iba yo a preguntar ya las acabas de resolver, pero lo que me interesaría saber es dónde yo puedo visualizar esos abstracts que los coordinadores mandan a los partners. ¿Hay algún lugar
donde Sí. yo pueda entrar directamente y revisar esos abstracts? Yo te recomiendo que lo hagas de dos maneras. Todo está dentro de Cordis. O sea, que te metas en Cordis y que veas cuáles son los calls. Normalmente salen, yo les he mandado muchos, normalmente salen, es un parrafito lo que viene ahí. Se busca de resolver un problema de salud por medio de captores inteligentes. Eso es lo único que viene. Eso es lo que se llama ICT, son los calls. Ahora, dentro de Cordis también puedes buscar partners, o sea, hay una lista de avisos, de anuncios que se ponen ahí, de gente que anda buscando partners, de gente que quiere ser coordinador, de gente que quiere armar un proyecto y que anda buscando un partner. La otra también es de que cada uno de nosotros subamos nuestra propia información a Cordis. O sea, yo tengo mi información, por ejemplo, si no mal recuerdo, dice Neil Hernández Gress, o no me acuerdo, está por grupo, y dice las áreas que me interesan, y dice los proyectos, una especie de mini currículum que puedes subir a Cordis, las áreas de interés, para que de alguna manera tú busques, pero también te encuentren. ¿Sí? Entonces, son las formas que hay, las formas oficiales que hay. Pero yo sí les recomiendo que utilicen las no oficiales, que son, si tienen algún conocido en alguna universidad europea, si van a un congreso y conocen a una persona europea, ellos tienen es tan dinámico esto que normalmente un grupo envía, yo diría, 3, 4 propuestas al año, un grupo de investigación. Hay tanto dinero que se dan, que continuamente se habla de que ya salió la convocatoria y que ya salió el ICT. Es un lenguaje común entre los institutos, universidades europeos. Lo que yo les digo es utilizar esos canales, ¿verdad? Que si tú tienes un colega en Europa, pues lo contactes y le digas, ¿sabes qué? Pues México ya puede participar. ¿Cómo le hacemos? ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo te apoyo? Y adelante, ¿no? Ese para mí sería un canal no tan oficial. Los oficiales son Cordis, ¿no? Bueno, creo que había nada más una pregunta. Había una pregunta por acá abajo. Pero sí necesitamos el micrófono. Nada más quería saber si ya ha participado usted en evaluación de propuestas. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias.